Un avión comercial explota en el aire. Murieron a 11 personas. Un candidato presidencial cae abatido a tiros en plena campaña. Un edificio del DAS queda reducido a escombros. Durante los años Einan, Colombia no solo enfrentó al narcotráfico, vivió una guerra no declarada contra hombres que tenían más dinero que el Estado y más sicarios que muchos ejércitos. Entre NAEF y Natientri, el cartel de Medellín llegó a controlar hasta el epocen de la cocaína que ingresaba a Estados Unidos, según reportes históricos de la DEA y del Departamento de Justicia estadounidense. En su punto máximo, generaba miles de millones de dólares anuales. Pero Pablo Escobar no fue el único. Esta es la historia de los capos que redefinieron el narcotráfico colombiano. Hombres transformaron un negocio clandestino en una estructura empresarial global, que corrompieron instituciones, que declararon la guerra al Estado, y que cambiaron para siempre la forma en que operan los cárteles modernos. Antes de llegar al número uno, el hombre, cuyo modelo criminal todavía inspira a organizaciones en América Latina, es necesario entenderlo. Colombia, finales de los años SAD. El país ya era productor de marihuana en la costa Caribe, pero la verdadera revolución criminal llegó con la cocaína. La demanda en Estados Unidos crecía de manera explosiva, y un grupo de contrabandistas entendió algo antes que todos los demás. El verdadero negocio no estaba en cultivar, estaba en controlar la ruta. Así nació una nueva generación de capos. Antes de los atentados, antes de las bombas, antes de la guerra contra la extradición, existía una estructura, y detrás de esa estructura estaban tres hermanos: Jorge Luis Ochoa Vázquez, Juan David Ochoa Vázquez, Fabio Ochoa Vázquez, hijos de una familia ganadera acomodada de Antioquia. Los Ochoa no comenzaron como sicarios ni como hombres de guerra, comenzaron como empresarios. A finales de los años SADI, cuando la cocaína empezaba a convertirse en un producto de alto valor en Estados Unidos, los Ochoa aportaron algo que otros no tenían: redes sociales legítimas, capital inicial, contactos en el mundo empresarial y político. Si Pablo Escobar representaba la ambición sin límites, los Ochoa representaban la estructura financiera y logística que dio estabilidad al cartel de Medellín. Controlaban relaciones con proveedores intermediarios internacionales y sistemas de lavado de dinero. Participaron en la creación de rutas que conectaban Colombia con el Caribe y Florida en los primeros del cartel. Durante la década de los y su nombre aparecía constantemente en investigaciones internacionales junto al de Escobar. Pero a diferencia de él, los Ochoa entendieron algo que muchos capos ignoraron: la guerra abierta tiene un costo demasiado alto. Cuando la presión del Estado colombiano y de Estados Unidos se volvió insostenible tras la ola de violencia de 19, los Ochoa optaron por una estrategia distinta: negociar. En 1990 y 1991, los hermanos se entregaron a las autoridades colombianas bajo acuerdos judiciales que les permitieron cumplir condenas reducidas en el país, evitando la extradición. Jorge Luis y Juan David recuperaron la libertad a mediados de los años NAN tras cumplir sus sentencias en Colombia. Fabio Ochoa fue posteriormente extraditado a Estados Unidos en 2001, acusado de participar en una conspiración internacional para enviar toneladas de cocaína. En 2003 fue condenado a una corte federal estadounidense y recibió una sentencia de 13 años de prisión. El cartel de Medellín se desmoronó. Escobar murió, Leder fue extraditado, Rodríguez Gacha fue abatido, pero la lógica empresarial que ayudaron a construir sobrevivió. Los Ochoa demostraron que el narcotráfico no era solo violencia, era organización, finanzas, redes internacionales, capacidad de adaptación. Sin esa estructura fundacional, el imperio de Medellín no habría alcanzado su escala histórica, y sin ese semero inicial, los carteles que venían en Colombia, México y otras regiones no habrían heredado una maquinaria lista para replicarse. Antes de que los carteles mexicanos dominaran el tráfico hacia Estados Unidos, hubo un hombre que entendió el verdadero cuello de botella del negocio: el transporte. Carlos Enrique Leder Rivas, hijo de padre alemán y madre colombiana, creció entre Armenia y Estados Unidos a finales de los años 60, mientras cumplía condena en una prisión federal estadounidense por robo de autos. Conoció a otro traficante, George Jung. Allí nació una idea: si la cocaína podía volar directamente desde Colombia hasta el sur de Florida, el negocio cambiaría para siempre. Y así ocurrió. Leder adquirió propiedades en las Bahamas, especialmente en la isla de Norman's Cay, que convirtió en una base aérea clandestina.
Desde allí coordinaba vuelos cargados de cocaína hacia Estados Unidos. A finales de los años 6 y principios de los 70, su red aérea movía toneladas de cocaína cada mes. El modelo era simple pero revolucionario. Controlar pistas, controlar pilotos, controlar rutas. Ya no dependían de intermediarios marítimos. El aire era más rápido, más rentable, más difícil de interceptar en aquella época. Leder fue uno de los primeros socios clave del cartel de Medellín y pieza fundamental en su expansión internacional. Pero no solo innovó en logística, también intentó mezclar narcotráfico con ideología política. Fundó el Movimiento Latino Nacional, una agrupación con discurso antiestadounidense y propuestas radicales. Buscaba proyectarse como figura política en Colombia, algo que lo diferenció de otros capos que operaban en las sombras. Sin embargo, su exposición pública lo hizo vulnerable. En febrero de 1996, fue capturado en Colombia y extraditado a Estados Unidos. Se convirtió en uno de los primeros narcotraficantes colombianos enviados a territorio estadounidense bajo el Tratado de Extradición. En Tinae fue condenado en una corte federal de Florida a cadena perpetua más entre 13 años. Posteriormente, su sentencia fue reducida tras colaborar con autoridades estadounidenses. Leder marcó un antes y un después. Demostró que el poder del narcotráfico no estaba solo en producir, sino en controlar la infraestructura. Su modelo abrió el camino para la expansión masiva del cartel de Medellín, y su experiencia en rutas internacionales sentó precedentes que más tarde serían aprovechados por organizaciones mexicanas que tomarían el control del tránsito. Si Escobar declaró la guerra, Leder diseñó el sistema, y el sistema sobrevivió a ambos. Pero aún quedan dos nombres en esta lista. Capos que consolidaron el narcotráfico colombiano en el escenario global incluso después de la caída de Medellín y Cali, y uno de ellos sería conocido como el Señor de las Rutas. Antes de la descentralización, antes de las federaciones criminales, antes de la infiltración silenciosa, hubo un hombre que decidió enfrentar al Estado colombiano de frente. Pablo Emilio Escobar Gaviria, nacido en Río Negro, criado en Medellín, comenzó en los años con contrabando y secuestros menores. Pero entendió algo antes que todos: la cocaína era solo una mercancía, era una industria global en expansión. A finales de los años 80, el cártel de Medellín llegó a controlar gran parte de la cocaína que entraba a Estados Unidos. En su punto máximo, la organización generaba miles de millones de dólares anuales. Según estimaciones judiciales estadounidenses, Escobar acumuló una fortuna que la revista Forbes llegó a estimar en miles de millones de dólares, ubicándolo entre los hombres más ricos del mundo a finales de los 80. Pero el dinero no era suficiente. Quería poder político. En 1982 logró ser elegido suplente a la Cámara de Representantes de Colombia. Su imagen pública era la de un benefactor. Construyó viviendas en barrios populares de Medellín y financió canchas de fútbol. Mientras tanto, financiaba una guerra. Cuando el gobierno colombiano aprobó el Tratado de Extradición, Escobar declaró su famosa consigna: preferimos una tumba Colombia a una cárcel en Estados Unidos. Lo que siguió fue una campaña de terror sin precedentes. En 1999, el atentado contra el vuelo Avianca a Tutri dejó a 11 muertos. Ese mismo año, el edificio del DAS en Bogotá fue destruido por un carro bomba. El candidato presidencial Luis Carlos Galán fue asesinado durante un acto de campaña. La violencia no era aleatoria, era estratégica. El objetivo: forzar al Estado a eliminar la extradición. Colombia vivió años de coches bomba, secuestros y asesinatos selectivos contra jueces, periodistas y policías. En 1999, tras negociaciones con el gobierno, Escobar se entregó bajo una condición: no sería extraditado. Fue recluido en una prisión construida a su medida, conocida como la Catedral, pero incluso desde allí seguía controlando operaciones. Cuando el gobierno intentó trasladarlo a una prisión convencional en 1992, Escobar escapó. Comenzó la cacería final. El bloque de búsqueda Unidad Especial de la Policía Colombiana, con apoyo de inteligencia estadounidense, inició una persecución implacable. El 2 de diciembre de 1993, tras meses de rastreo de comunicaciones, Escobar fue localizado en un barrio de Medellín. Murió durante el operativo. Su muerte no va con el narcotráfico, pero sí marcó el fin. Escobar redefinió el negocio al convertirlo en guerra total. Mostró que un capo podía desafiar abiertamente a un Estado soberano. Sin embargo, también dejó una lección para las siguientes generaciones. La visibilidad mata. Los capos que vinieron después aprendieron a evitar el protagonismo excesivo. Aprendieron a fragmentarse.
Aprendieron a corromper en silencio. Pero aún faltan hombres en esta lista. Capos que llevaron el narcotráfico colombiano a una nueva etapa internacional, una donde el poder ya no se medía solo en toneladas, sino en alianzas transnacionales. Si Pablo Escobar fue el rostro visible del cartel de Medellín, Gonzalo Rodríguez Gacha fue su brazo armado más implacable. Lo llamaban el mexicano, no por su nacionalidad, sino por su admiración por la cultura y la música mexicana, pero detrás del apodo había algo mucho más oscuro: la transformación del narcotráfico en una guerra rural organizada. Nacido en Pacho, Cundinamarca, Hernán comenzó como esmeraldero. El negocio de las esmeraldas en los años ya estaba marcado por violencia y disputas armadas. Allí aprendió una lección fundamental: sin territorial se impone con fusiles cuando se integró al cartel de Medellín. Rodríguez Gacha no solo invirtió dinero, invirtió armas. Durante los años 70, financió y fortaleció grupos paramilitares en el Magdalena Medio y otras regiones rurales. Estos grupos, que posteriormente influirían en la expansión de las autodefensas, actuaban bajo el argumento de combatir, pero también protegían rutas, laboratorios y territorios del narcotráfico. Se trasladó al campo. Rodríguez Gacha acumuló extensas propiedades rurales. Se estima que controlaba cientos de miles de hectáreas destinadas a laboratorios. Pistas. Mientras Escobar atacaba con bombas en las ciudades, el mexicano consolidaba ejércitos privados. Se le atribuye participación en masacres y en la expansión de estructuras armadas ilegales clave narcotráfico, contrainsurgencia y control social. Su fortuna creció al ritmo del cartel, pero también su exposición. En Tineinei es una ofensiva coordinada del Estado colombiano luego del asesinato de Luis Carlos Galán y los atentados. El gobierno intensificó la persecución contra la cúpula del cartel de Medellín. El fetín de diciembre de Nanienán, Gonzalo Rodríguez Gacha fue localizado en Tolú, departamento de Sucre, en un operativo de la Policía Nacional y Fuerzas Especiales. Fue abatido junto a su hijo y varios de sus escoltas. Su muerte ocurrió solo semanas después del atentado al edificio del DAS. Con él cayó uno de los principales estrategas militares del narcotráfico colombiano. La combinación entre narcotráfico y estructuras paramilitares seguiría creciendo durante los años Nai-Tusasin. La idea de proteger el negocio mediante ejércitos privados se convirtió en un modelo replicado en distintas regiones. Si Leder innovó en transporte, si Escobar declaró la guerra abierta, Rodríguez Gacha institucionalizó la violencia rural como herramienta empresarial. Y ahora solo queda uno: el hombre que consolidó el modelo, que conectó generaciones, y cuyo nombre se convirtió en sinónimo del nacimiento del narcotráfico moderno en Colombia. Mientras el mundo miraba a Medellín arder en bombas titubeantes, en otra ciudad de Colombia se construía un imperio más discreto y posiblemente más sofisticado. Rodríguez Orejuela. Miguel Rodríguez Orejuela. Los hermanos que dirigieron el cartel de Cali no buscaban protagonismo, buscaban control. Durante la primera mitad de los años NAN, tras la muerte de Pablo Escobar en diciembre de 1993, el cartel de Cali llegó a controlar, según estimaciones de la DEA, hasta el 0% de la cocaína. Pero su modelo era distinto. Si Medellín gobernaba con terror visible, Cali gobernaba con infiltración. No necesitaban coches bomba, necesitaban abogados, contadores, congresistas y policías en nómina. El cartel de Cali construyó una red empresarial compleja: compañía fachada, farmacias, equipos de fútbol, cadenas comerciales y empresas exportadoras. Lavaban cientos de millones de dólares a través del sistema financiero formal. Su estructura era compartimentada. Cada célula conocía solo lo necesario. La información se fragmentaba para evitar delaciones. A diferencia de Escobar, que declaró la guerra abierta al Estado colombiano bajo la consigna plata, los Rodríguez Orejuela prefirieron comprar el sistema desde dentro. Pero el poder silencioso también deja huellas. En Atinay estalló el escándalo conocido como el proceso de todos. Investigaciones revelaron que la campaña presidencial de Ernesto Samper había recibido financiación del cartel de Cali. El país quedó sumido en una crisis política profunda. La presión internacional aumentó. Estados Unidos retiró la visa al presidente colombiano. La DEA intensificó la cacería. En junio de Nancy-Nenfe, la policía colombiana capturó a Gilberto Rodríguez Orejuela en Cali. Semanas después, en agosto, cayó Miguel. El imperio parecía terminado, pero la historia no acabó allí. En Tusasontú, tras reformas judiciales y acusaciones de que seguían dirigiendo operaciones desde prisión, ambos fueron extraditados a Estados Unidos en Tusadunfor.
Entonces se declararon culpables de conspiración para importar cocaína y lavado de dinero. Gilberto fue sentenciado a 3 años de prisión federal en Estados Unidos. Miguel recibió una condena similar. El cartel de Cali no explotó en una guerra espectacular como Medellín, se fragmentó en silencio. De sus restos surgiría una nueva generación, el cartel del norte del Valle, y con ellos, una violencia aún más impredecible. Porque si Medellín enseñó al mundo el terror, Cali enseñó algo más peligroso: cómo convertir el narcotráfico en una corporación global. Cuando el cartel Cali cayó, Colombia no entró en paz. Entró en fragmentación. De los restos de ese imperio silencioso, nació una estructura más impredecible. El cartel del norte del Valle no era una organización centralizada como Medellín, tampoco una corporación disciplinada como Cali. Era una federación de capos ambiciosos, unidos por dinero y separados por desconfianza. Su territorio principal, el norte del Valle del Cauca, su objetivo: controlar las rutas hacia el Pacífico y Centroamérica. Su producto: toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos y Europa. A finales de los años 90 y principios de los 2000, el norte del Valle se convirtió en uno de los mayores exportadores de cocaína del mundo. Investigaciones judiciales estadounidenses estimaron que varias de sus facciones enviaban decenas de toneladas mensuales. Pero su verdadera marca no fue el volumen, fue la traición. Entre sus figuras más poderosas estaban Diego León Montoya Sánchez, alias Don Diego; Wilber Varela, alias Jabón. Al principio aliados, terminaron convirtiéndose en enemigos mortales. La organización comenzó a desintegrarse desde dentro. Asesinatos selectivos, delaciones ante autoridades estadounidenses, acuerdos secretos con paramilitares. En esta etapa el narcotráfico colombiano dejó de ser solo cartel. Se mezcló con estructuras paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que brindaban protección armada a cambio de financiación. El negocio se volvió más complejo, sangriento. En Tusosa, Wilber Varela fue asesinado en Mérida, Venezuela. Su cuerpo fue encontrado en una habitación de hotel, víctima de una disputa interna. Un año después, en septiembre de Tuanza, Don Diego capturado por el ejército colombiano en el departamento del Valle del Cauca. En Tusaed fue extraditado a Estados Unidos. Posteriormente se declaró culpable de conspiración para traficar cocaína y recibió una condena federal. La caída de sus líderes no significó el fin inmediato del cartel, significó su atomización. De esa fragmentación surgirían las llamadas BACRIM, bandas criminales emergentes, más móviles, menos visibles, pero igualmente letales. Si Cali profesionalizó el narcotráfico, el norte del Valle lo descentralizó. El poder ya no dependía de un solo hombre. Dependía de redes flexibles, capaces de adaptarse a la presión del Estado. Colombia estaba entrando en una nueva fase, una donde los capos entendieron que la supervivencia no estaba en desafiar al gobierno con bombas, sino en infiltrarse, fragmentarse y reaparecer bajo otro nombre. Pero antes de esta era de traiciones, hubo un hombre que convirtió el narcotráfico en una guerra abierta contra la extradición. Y su nombre todavía resuena como sinónimo de terror. Los 6 capos de esta historia redefinieron el narcotráfico colombiano de maneras distintas. Leder transformó el transporte. Escobar convirtió el negocio en guerra abierta. Rodríguez Gacha militarizó el territorio rural. Los Rodríguez Orejuela corporativizaron el crimen. El norte del Valle descentralizó el poder. Y los Ochoa construyeron la estructura que lo hizo posible. Colombia pagó el precio en décadas de violencia, crisis institucional y miles de víctimas. Pero la historia no terminó. El narcotráfico no desaparece. Se transforma, se fragmenta. Los nombres cambian. Las organizaciones se reconfiguran. Pero la demanda internacional sigue siendo el motor que alimenta el sistema. Y mientras existan miles de millones de dólares en juego, siempre habrá hombres dispuestos a ocupar el vacío de poder. La pregunta ya no es quién será el próximo capo. La pregunta es, ¿ha cambiado realmente el modelo o solo los rostros?